Y hemos recibido acá en el piso la visita del concejal David Cáceres, candidato a viceintendente de la ciudad de Paraná, y ahora hablamos con quien fue precandidato por algún momento a la intendencia de la ciudad de Paraná, un hombre vinculado al turismo, de hecho miembro de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Marcelo Quiroga, que nos visita en en un mes, 2 veces. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Gracias por haber venido. No, por favor. A ver, la verdad es que te convocamos por segunda vez y otra vez a hablar de temas vinculados con el turismo, pero en aquel momento hablábamos de el turismo y el impacto en la economía doméstica, en la economía provincial, en la economía nacional y cuál era la realidad del sector. Hoy ya te convocamos no solo para hablar del turismo y de los actores vinculados con el turismo y la prestación de servicios turísticos, sino del comercio minorista en general. Porque la verdad que a mí me cuesta entender cómo es que el gobierno toma decisiones que impactan en el sector privado sin medir las consecuencias y los efectos colaterales. Cuando digo esto, digo, por ejemplo, fijar tope de precios para determinados productos o servicios y al mismo tiempo te fija un aumento de salarios que vos no tenés contemplado dentro del presupuesto. En este caso, los bonos que obliga o conmina el gobierno a cumplir al sector privado y el sector público haciendo caso omiso a aquella resolución que el gobierno central toma. En muchos casos, del mismo cuadro, signo político, digo, ¿cómo hace el empresario para explicarle al trabajador que a lo mejor no puede o que no es que no quiera, sino que no puede por todas estas variables? Difícil, como bien planteaste, porque la situación hoy a nivel ventas está alicaída. Venimos de 7 o 8 meses de caídas constantes en las ventas. El ticket, como así decimos normalmente nosotros, cada vez suma menos. Hemos hablado con algunos dueños de supermercados, pequeños y grandes, no las cadenas, ¿no? Sí. Supermercados de la ciudad y manifestaron que es triste por ahí ver como muchísima gente deja artículos del carrito cuando llega a la caja, porque ni siquiera puede financiarlo con tarjeta, pues ya está el tope exactamente excedido. Bueno, esto genera un combo, pero totalmente negativo, cuando el gobierno toma injerencia, como dijiste vos recién, con respecto a un punto que es de debate entre dos partes y se define todo acuerdo en paritarias. Y hace 20 o 25 días terminó las paritarias de comercio y otro tanto la de gastronómicos, que son los rubros que digamos que yo conozco perfectamente. Y hay una revisión en comercio puntualmente planteada para el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, donde hipotéticamente se debatirá entre las cámaras madres, las representativas por lo menos del sector, que son la Confederación Argentina de Mediana Empresa y la Cámara Argentina de Comercio y Servicio, la CAC, con el gremio, cómo se aplicaría de alguna manera en el caso de que el comerciante acceda o pueda, acceda no por una cuestión simplemente de interés propio, sino por una cuestión simplemente económica, acceda o no a abonar estos 2 tramos de 30.000 pesos cada uno que se tienen que abonar los primeros 15 días hábiles del mes, o sea, estamos hablando hasta el 20 de septiembre podrían abonarlo y hipotéticamente también hasta el 20 de octubre, días hábiles. Sí. Así está el decreto 438. Sí. Ahora, yo de verdad que no me quiero poner en defensor ni del público atacando al privado, ni del privado atacando al público. Pero me cuesta entender la lógica, digamos, de la injerencia que está teniendo el gobierno y de la pasividad de algunas organizaciones no gubernamentales para salir a la palestra de todo esto. Porque es una ecuación muy simple. Me fijan tope de precios y me obligan a pagar un aumento en los servicios de energía, un aumento en los salarios, un aumento, y no me están quitando la posibilidad de tener no solo margen de rentabilidad, sino en algunos casos hasta margen negativo que se está registrando. He hablado con con miembros de la Cámara de Estaciones de Servicio y muchos están planteando la reducción de las jornadas laborales a partir de el cierre de los turnos noche.
Esto va a tener un efecto, digo, contrario a lo que por ahí se busquen. busca, efectivamente, porque van a quedar muchos trabajadores en la calle, o por lo menos... Cuesta preguntar porque no lo entiendo, Sí. no entiendo la lógica. No, que no hay lógica. Este gobierno, lamentablemente, desde que inició su gestión, nunca planteó un plan económico, que es lo que se le exigió desde las grandes cámaras, por el reclamo de las cámaras menores, ¿no? Que somos de alguna manera asociadas, en nuestro caso a CAME. El reclamo fue constante. No pueden hoy desconocer ese reclamo que fue planteado desde un principio, porque digo, el empresario, comerciante, necesita previsibilidad, esto lo he dicho muchas veces. Sí, claro. Vos, cuando planteás un negocio, lo planteás a futuro. Entonces, a futuro vos tenés que saber cuáles son las reglas de juego para vos utilizar las herramientas que creas necesario para no fundirte. Sí. Porque esto es así de lógico. Nadie pone un negocio para hacer caridad social ni para fundirse. Sí. O sea, uno cuando asume la responsabilidad de abrir las puertas de una fábrica, de un comercio, no importa el tamaño, sabe perfectamente las reglas de juego, que son que tenés que cumplir primero con la masa salarial, fundamental, con tus proveedores, fundamental, y por último con la carga impositiva. Bueno, dentro de eso, si no sos propietario, tendrás que hacer cargo también de los servicios de alquiler y demás. Pero son estas tres cuestiones las que vos priorizás. Sí. ¿Por qué? Porque sabés que si no le pagas a tus empleados, hoy en la industria del juicio que se ha generado a lo largo de estos últimos 20 años, te fundís, porque un juicio laboral te lleva puesto. Sí. Segundo, si no le pagas a tus proveedores, es imposible que tengas mercadería para ofrecer, se te corta la cadena. Y tercero, si no pagás el alquiler y los servicios, luz, gas, teléfono, tampoco puede funcionar, te terminan desalojando, te terminan cortando los servicios. Lo último que vos, ¿no?, para poder trabajar normalmente, es le hacer frente a toda la carga impositiva que excede casi el 70% en algunos rubros del neto de las ventas. Ahora, el gobierno pretende contrarrestar el proceso inflacionario otorgando este bono de 60.000 pesos que pone, en muchos casos, a muchas actividades al límite del quebranto, ¿no? Y no estamos exagerando, No. Estamos, digo, porque el tipo que tiene 2 empleados y mueve muy poco volumen de dinero, los 60.000 pesos es una fortuna. 120. Son 120.000, claro, son 120.000 pesos, es una fortuna. Sí. Independientemente de que hay una serie de artilugios con los que después se podrán descontar, pero es un pago a cuenta de impuestos. Exactamente. Porque o lo descontás de bienes personales, de ganancias, hay una serie de artilugios como para descontarlo. Ahora, descontarlo acá, vos los pagás hoy y los descontás a los 90 días en el mejor de los casos y en el otro a 180 días. Exacto, cuando al funcionario de turno se le ocurra firmar el decreto reglamentario, ¿no? Primero hay que elaborarlo y después y como sabemos que en este país lamentablemente la administración pública ralentiza todo, todo, entonces no sabemos cuándo vamos a poder hacer operativo ese famoso beneficio de descontarlo. Claro, cuando lo terminás de descontar, resulta que esos 60.000 pesos son 6.000 pesos. Al ritmo que vamos, son 10 meses, es el 10% del total de lo que hoy pagaste a cuenta. Exactamente. Entonces digo, la verdad es que es muy difícil explicárselo en términos coloquiales a doña Rosa y a don Jorge para que entiendan cuál es el cuadro de situación. Uno ve, por ejemplo, decía recién de supermercados, hay cada vez menos disponibilidad de stock. ¿Es porque no hay? ¿Porque no se vende? ¿Entonces no descargan? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay cada vez menos oferta? Tenés varias razones. Una de las principales es que hoy los mayoristas o los productores no están entregando. Al no haber, se produjo un impasse estos días después del decreto y la devaluación del 21%, donde justamente al no conocer el productor o el mayorista cuál era el precio de referencia, no entregaban. La otra es justamente el incremento producto de la devaluación que impactó fuertemente en los costos. Claro, sorprendió y no podés reponer. Exactamente, no podés reponer. Se te hace cuesta arriba. Entonces, por lo general, muchos
en el caso de alimentos, recurren a segundas marcas y o terceras, con lo cual bajás también tu calidad. Sí. Si vos tenés un cliente que está acostumbrado a una calidad, hoy no se la podés ofrecer, ese cliente de última, si le da la espalda, irá a buscar en otro comercio donde podés adquirir la mercadería que vos no le provees. Eso también genera un impacto negativo porque te baja las ventas. O sea, hay toda una cadena, y bueno, y muchísimas veces ocurre esto de que al no poder reponer porque los costos se te fueron muy arriba con respecto al precio que vos fijaste de venta al público, terminás perdiendo plata, con lo cual no podés llenar la góndola y empezás a ver esos faltantes que hay puntualmente en muchos comerciantes del rubro de alimentos y bebidas. ¿Cuánto de responsabilidad tienen los minoristas en la cadena de precios y el impacto en la inflación? Digo porque muchas veces se hace responsable al comercio de cercanía de la evolución de los precios, pero cuando uno compara comercio de cercanía con grandes cadenas, van más o menos de la mano. Digo, hoy hasta incluso grandes cadenas tienen precios más caros que el comercio de cercanía. ¿Y cuánto de eso, cuánta de esa responsabilidad está en las distribuidoras de los comercios de cercanía? Digo porque la verdad que es difícil establecer en este contexto quién es el verdadero causante de la inflación, más allá de este 70% que vos decías de carga tributaria del Estado, que no es un dato menor. Si vos bajás el 70% de impuestos, está claro que te baja 70% el precio, o no, porque algunos se queda. En Argentina. Porque vivimos también en Argentina, claramente. Digo, pero ¿cuánto de responsabilidad tiene el comercio de cercanía? Porque muchas veces el comercio de cercanía es como el intendente, es la primera caja de resonancia, es el primer reclamo, es el frontman de todo el quilombo. Efectivamente. Perdón por el término. Conoce, ¿no? Pero es el que conoce el día a día del barrio. No, te digo, salvo contadas excepciones, porque como recién dijimos, vivimos en Argentina, sí. El comercio minorista no tiene absolutamente nada que ver con la inflación. Nada que ver, porque lo único que hace el comerciante minorista, ya te digo, este numerito que te hacía antes, es sacar los números para poder llegar hoy a fin de mes. Ni pensar en un ahorro. Ni pensar en un ahorro, porque un ahorro en pesos en este país, en esta situación inflacionaria, pues porque estamos hablando, algunos economistas hablan de que esto no es una inflación, sino que es una inflación. Bueno, es inviable ahorrar en pesos, porque tú, lo dijiste vos recién, dentro de 90 días, esos 1.000 pesos que ahorraste, pasaron a valer 700. Entonces, bueno, ahorrar en pesos no. Acceder al dólar, no podés acceder al dólar, que es la moneda histórica con la que el argentino, esto no es producto de un gobierno, dos, es histórico. El argentino ahorra en dólares porque sabe históricamente que los gobiernos son tan malos y deficientes que termina perdiendo valor la moneda nuestra. Entonces, la única que no pierde valor frente a esos ángeles económicos es el dólar. Tampoco se puede. Hoy las tasas de interés están por debajo de la inflación, entonces tampoco, digamos, conviene por ir a poner la plata. Y aparte porque estamos acostumbrados los argentinos a que por ahí el gobierno saliente o el gobierno entrante siempre toma estas medidas de corralito, que nos termina embaucando, porque nos termina embaucando, haciéndonos creer que esto no va a pasar y termina pasando, se termina quedando con nuestros ahorros. Te lo devuelven como dijiste, cuando ellos quieren y como quieren. Sí. Me acuerdo todavía esa frase, el que ahorró dólares, depositó dólares, va a recibir dólares. Sí. Estamos esperándolo. Entonces digo... Fue el Bodén 2008. Exactamente. Entonces, bueno, el último orejón del tarro, justamente en una hipotética cadena inflacionaria, es el comerciante minorista. El distribuidor tiene otro tanto. El distribuidor lo que hace es simplemente reflejar el aumento que le produce el productor o el fabricante. Y también tiene que mantener una estructura, ¿entendés? Hoy para subsistir, porque un distribuidor estás hablando de vehículos, estás hablando de mucho más personal que un comercio minorista. No es una fábrica, pero necesita una estructura grande para poder llevar adelante las ventas y distribuciones. Última, la responsabilidad de alguna manera cae en los intermediarios, ¿no? Que muchas veces generan esta diferencia entre el precio de origen y el producto final puesto en góndola o puesto en vidriera.
Hoy, sin embargo, la agudeza del comerciante está haciendo que cada vez haya menos intermediarios, porque uno ya tiene a través de las redes sociales la posibilidad de llegar directamente al fabricante o al productor, y a través de los distintos sistemas de envíos poder hacerse de la mercadería, salvo mercadería fresca, ¿no? Puntualmente, que seguimos con los distribuidores, los grandes acopiadores, sí. Exactamente, pero bueno, ya te digo, somos los últimos. El principal promotor de la inflación en Argentina es el gobierno. El gobierno es este elefante rengo que tenemos, que se llama administración pública, ¿no? Y a lo largo de muchísimos años se ha hecho política justamente engrosando las arcas engrosando los gastos del Estado, a través de cargarlo de cada vez más empleados partidarios, no partidarios, parientes, no parientes, que debemos cortar con eso. Hacer un Estado más eficiente también va a redundar en tener menos gasto público, que es lo que de alguna manera el sector privado está pidiendo, ¿no? Una señal al sector público de si nosotros hacemos el ajuste. Nosotros nos comemos el sapo, nos tragamos el caramelo envuelto, ¿y ustedes cuándo lo van a hacer? No. Los primeros en aumentarse son diputados, senadores, funcionarios de primera línea, segunda línea, tercera línea. ¿Entendés? Los últimos en poder ver si pueden rasgar algo del fondo de la olla somos los que trabajamos, los que abrimos día a día las puertas de nuestros negocios, nuestras fábricas, nuestros comercios, los 365 días del año. Volviendo sobre la realidad del sector CAME, ¿no? De la mediana empresa, CAME no, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, del sector de la mediana empresa, digo, ¿cuántos medianos empresarios hay en la Argentina hoy que a partir de este salto devaluatorio imprevisto, porque fue imprevisto, pues no estaba, más allá de que algunos manejábamos información y lo decíamos al aire y nos decían que éramos loquitos, ¿no? En este programa, por ejemplo, nos decían que no iba a pasar, pero manejábamos algo de información y digo, para muchos esto fue algo imprevisto, ¿no? Digo, ¿cuántos de los empresarios que se encontraron en este salto devaluatorio hoy tienen que recurrir a una tasa de préstamos, qué sé yo, del 300% para subvencionar, digamos, esta diferencia estacional de caja? Porque imagino que generó mucho problema en la mediana empresa este salto devaluatorio. De la noche a la mañana cambiar, que le cambien la ecuación de los costos. Sí, generó muchísimos trastornos en todo el país. Pero como bien vos dijiste, el empresariado, por lo menos a través de las distintas conversaciones y reuniones y charlas informales que venimos teniendo hace meses, sabíamos que eventualmente parte del acuerdo con el fondo implicaba una devaluación. Y sabíamos que el ministro Massa había solicitado al fondo que lo esperaran hasta después de las PASO para hacerla. Con lo cual ya hacía unos 15 días que algunos, los que tenían espalda, se cubrieron. Aquellos que no tenían espalda ya empezaron a retasear un poquitito su actividad porque sabía que se venía un golpe, un cachetazo bastante fuerte. Pero sí, en realidad estamos hablando de una comprimida masa, digamos, de empresarios. No te podría decir exactamente porcentajes pero a nivel país de cuántos son los que lamentablemente no vieron venir el golpe y están padeciendo el tema del ajuste y recurriendo por ahí a esto que vos bien decías. Claro, digo, porque esto termina redundando en hay que ajustar de algún lado. Lo primero que ajustamos es la mano de obra, ¿no? Empezamos por reducir costo de personal, por ejemplo. Y lamentablemente hoy también es una ecuación, hoy es una ecuación que es cara. Sí, es cara. Es cara, te digo. Hoy, y de acuerdo a la actividad es doblemente cara, porque si tenés que capacitar personal es más caro todavía. Exactamente, las empresas les resulta sumamente cara. Por ahí el comercio minorista tiene, digamos, esa diferencia con respecto a que la calificación o por lo menos la capacitación para poder calificar a un empleo es menor, con lo cual también tenés un costo menor en pérdida
de esa mano de obra que calificaste. Pero de todas maneras es un costo altísimo hoy porque se hace imposible de alguna manera hacer frente a las cargas que se deben enfrentar o las sumas que se deben abonar para pagar a un trabajador al despedirlo. Sí. O sea, es preferible tomar un préstamo que despedir a un trabajador. Sí, porque por lo menos el préstamo lo haces productivo. Si agudizás el ingenio, por ahí buscás cómo encontrar otra pata para que tu comercio tenga un canal de venta distinto al que ya tenías, y eso te permita sostener al trabajador y al mismo tiempo poder pagar el crédito. Pero es una evaluación personal. Por eso cuando vos hablabas del bono, no todas las actividades tienen la misma necesidad económica. Camioneros, 60.000 pesos, 30.000 pesos por mes, no es nada. Gremios como el de camioneros, ¿no? Sí. Comercio tiene un impacto relativamente distinto al que tiene pasteleros, al que tiene UDGRA, al que tiene gastronómicos, y así distintos gremios, ¿no? Textiles. Por eso digo, me parece una medida imprudente, para salvaguardar el bolsillo del trabajador, producto de la mala praxis que ellos mismos realizan. Sí, claramente. ¿Entendés? Porque esto ya lo sabía, más aquí iba a ocurrir. Él pidió simplemente que les tiren el tiempo para no perder las pasos, cosa que no ocurrió. Entonces, esto Voz Populi lo sabía todo el mundo. Lo que me preocupa en todo caso es el 23 de octubre. Lo preocupante es cómo llegamos al 23 de octubre, cómo llegamos al 10 de diciembre, ¿no? Cómo llegamos a un nuevo gobierno donde se presente un proyecto, un plan económico para que sea creíble. Pero el problema es que... ¿Massa no es creíble? ¿Massa no es creíble? Vos decís... Massa... Es ministro de Economía. No, sí, pero no es creíble. No es creíble porque ha tenido idas y venidas a lo largo de toda su carrera política. No estamos hablando de este último año como ministro de Economía. Claramente. Estamos hablando de una posición personal que lamentablemente lo ha mostrado con distintas caras. Entonces, digo, que hoy Massa me toque el timbre de casa y me diga, ¿entendés? Créeme que yo... no, si me dice salí tranquilo, que hay sol, manotea el paraguas. Claramente. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo, porque además vamos variando de temática permanentemente. Y la verdad que muchas veces escuchamos a periodistas vinculados con la economía. A mí alguien alguna vez me dijo, mira, el día que vos quieras que te entiendan, hablar... que no te entiendan, habla con tecnicismo. El día que quieras que te entiendan, habla en lenguaje coloquial. Y nada mejor que hablar con un empresario para hacer entender lo que le pasa al empresario, digamos, porque es el que tiene la verdadera visión. Muchas veces podemos hacer interpretaciones a partir de lo que nos dicen los diarios o el resto del periodismo, ¿no? Yo he visto muchos periodistas haciendo evaluaciones sobre lo que dicen o hacen determinados periodistas, y la verdad que muy poco van a la fuente. Así que te quiero agradecer muchísimo. No, a vos, Sergio, simplemente un segundo hacerte una aclaración. Cuando uno niega la aplicación del bono, porque de alguna manera destruye lo poco que queda de economía, en algunos casos, ¿no? En algunos casos puntuales, sobre todo los más chicos, no niega la necesidad de que el empleado, ¿entendés? Está pasando por una situación económica que estamos pasando todos, los que tenemos negocio, los que no tenemos negocio, los que estamos en administración pública, los que vivimos, no sé, de la jubilación, es decir, aquellos que se retiraron trabajando, ¿no? 45 años y que hoy la están pasando muy mal. No lo niega. Lo que nosotros sostenemos es lo mismo que dicen nuestras entidades madres. Para los acuerdos salariales y ver cómo marchamos nosotros sin fundirnos y el empleado pudiendo llegar tranquilamente a fin de mes, están las paritarias. Y vuelvo, hay una revisión en comercio, ahora en gastronómico creo que se va a plantear una revisión, y creo que va a ocurrir así en todos los gremios, porque el empresariado no es tonto, sabe perfectamente cómo es la situación económica, la vivimos
Nos cuesta muchísimo llegar a fin de mes pagando toda la masa salarial, haciendo cargo de los impuestos, pagando los servicios. Entonces sabemos perfectamente el valor de abrir una persiana, abrir una puerta de un negocio todos los días. Conocemos el costo fijo que tenemos, que es altísimo. Queremos negociar, no que se nos impongan las cosas como lo hace el gobierno. A ver, para cerrar con un título, el gobierno ejecuta el plan platita con la de otro. Bien, en el barrio lo decíamos de otra forma, pero sí, efectivamente, todos somos guapos cuando la cara la pone otro. Gracias por haber venido, Marcelo. No, por favor.